Muy bien, y vamos a terminar entonces el capítulo 4. Y dice ahí entonces en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino un juez. Ahora, recuerden que cuando comenzó el capítulo, habló de guerras y pleitos entre nosotros. Santiago usa esta palabra guerras y ya no dice, pero para tanto, sí. A veces, hasta en un matrimonio puede haber discusión que parece una guerra. A veces en iglesias puede haber de pronto una discusión entre hermanos y parece una guerra. Y dice acá, ¿de dónde vienen? De las pasiones que están en nuestro interior. Y de pronto yo digo, pero yo tengo razón. Sí, pero la razón no me da derecho a hablar mal o a tratar mal al otro. Y de pronto, en medio de esa discusión, a veces herimos con nuestras palabras. Acá dice no murmuréis, aunque el concepto de la palabra griega no es el de la murmuración. La murmuración viene del concepto de hablar en voz baja, de hablar así, diciéndole algo al otro. Y de ahí viene también la misma raíz la palabra murmullo, de murmuración. Pero acá la palabra en griego es katalaleo, que significa hablar mal del hermano. Y esta persona habla mal del hermano porque en realidad lo juzgó mal en su corazón. Por eso dice, el que murmura del hermano, juzga a su hermano. Ya hay una actitud de juzgar. Ahora, cuando estoy juzgando, estoy mostrando que hay soberbia en mi corazón. Porque termina diciendo, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Tú no eres, entonces, alguien que obedece la ley, te conviertes en juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? A ver, podríamos decir, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te colocó en esa posición de juez? Nos creemos superiores como para juzgar o para señalar o para decir, este es un carnal, o este es un soberbio, este es un orgulloso, este es un mentiroso. Y parece que vamos juzgando creyéndonos superiores. Y ya hablamos del problema de juzgar a otros en el capítulo 2. Es un problema, está en nuestra naturaleza, pero debemos dejar de juzgar a los demás. Dejar de poner intenciones en lo que otro hace. Puedes acercarte y preguntarle, ¿por qué dijiste eso de mí o por qué hiciste? Pero juzgarlo, no, porque lo que pasa es que seguramente está enojado contra mí. Ya juzgamos, ya le colocamos una intención. Y acá entonces está hablando de estos pleitos que surgen porque alguien me está juzgando, alguien se cree superior, alguien entonces habla mal de mí, habla mal del hermano porque se cree superior, porque cree que el otro es el que está mal. Y ahí comienzan entonces las peleas entre los hermanos. Y la verdad es que cuando entramos en esa discusión ya perdimos los dos. Muchas veces en un matrimonio, a los pocos minutos de discutir, hasta se olvidaron de cómo empezó la discusión. Ya no importa la verdad, importa ganar. Importa imponer mi razón. Buscamos a veces un culpable y decimos, lo que pasa es que la culpa es tuya por esto y aquello, no, porque vos... Pero a veces esto no soluciona el problema. Solamente lo empeora. Porque seguimos teniendo el problema y aparte estamos peleados. Y Santiago dice, este problema nace en nuestro interior, en la soberbia del corazón de querer tener la razón, de querer ganar esa discusión, de querer que el otro diga, sí, tenés razón. Algunos se deleitan en esas palabras, ¿viste? Y sacan pecho, ¿no? Como diciendo, gané. No ganaste nada. En realidad perdimos mucho. Quedaron a veces heridas en la esposa, en los hijos, en personas en la iglesia. Las palabras hieren.
Ya vimos capítulo 3, todo lo que Santiago dice del peligro que puede ser una lengua fuera de control, como un fuego fuera de control. Por eso acá dice, no murmuréis los unos con los otros. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. A ver, acá no está hablando de perder la salvación, nada que ver. Salvar y perder son dos palabras que eran las que usaba el juez en un juicio. Hoy las podríamos traducir como inocente o culpable. Dice, uno solo es el que puede determinar, este es inocente, este es culpable. Y ese es Dios. No está hablando acá del tema de la salvación. Está hablando acá de que deja que Dios sea juez. Y no te pongas en esto. Mira, es interesante que el acusador de los hermanos es una de las funciones de Satanás. Cuando tú te pones en esa posición de juez, de acusar, te estás convirtiendo en un colega del diablo. Estás ayudando al diablo en su tarea. Jesús es el abogado defensor. Dice ahí, si pecamos, 1 Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y gracias a Dios por nuestro abogado. Pero cuidado de qué lado te pones. ¿Ves? Acá habla de creyentes que de pronto se habían subido a esta actitud de juzgar a otros, a esta actitud de hablar mal de los hermanos. Y esto estaba causando los pleitos, las dificultades, las peleas entre los hermanos. Ahora recuerda, el soberbio se caracteriza porque no pide, le cuesta orar, y cuando pide, pide mal. Pero también dice acá, se manifiesta en los pleitos. ¿Por qué? Porque juzga, porque se pelea, porque quiere tener la razón. Pero ahora llegamos al final y Santiago va a decir, también la soberbia se manifiesta en los planes. ¿Que está mal planear? No, pero hay planes que manifiestan soberbia. Y entonces va a decir ahí en el versículo 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Acá hay un plan completo. Fíjense, habla de un inicio, hoy o mañana. Habla de un lugar, iremos a tal ciudad. Habla de la duración del proyecto, un año. Habla de la actividad, traficaremos, que no es una palabra de ser un traficante, no, es la palabra para comerciar. Vamos a hacer lo que los judíos sabían hacer muy bien, comerciantes. Y el resultado, fíjense, el inicio, hoy o mañana, el lugar, tal ciudad, la duración, un año, la actividad comercial y el resultado, y ganaremos. Y ganaremos. Y uno dice, ¿pero dónde está la soberbia en esto? ¿Está mal tener un plan para querer mejorar con la familia? Yo no sé si captan el problema del contexto en el cual vivían. Ellos habían sido expulsados de Jerusalén y estaban en lugares como extranjeros y peregrinos. No tenían morada fija, iban de acá para allá buscando trabajos como la cosecha, lo que podían hacer. De pronto a alguien se le ocurre una idea, podemos ir a tal ciudad. Yo conozco a alguien, dice allá, vamos y vamos a estar... Claro, la familia la voy a tener que dejar acá. No la puedo llevar conmigo porque no voy a poder cumplir con ese plan. Vamos a estar un año, vamos a ganar y después venimos a buscar a la familia. Este es el concepto. Yo entendí bien esto recién cuando estuve en Cuba. Una vez estábamos ahí con otros compañeros en un viaje misionero y de pronto visitamos una iglesia y eran todas mujeres. Solo estaba el pastor y un hombre que tocaba el piano, todo el resto mujeres. Cuando terminamos la reunión le preguntamos al pastor, ¿qué pasó con los hombres? Y él nos contó la historia. En una reunión de oración dijo un hombre, pidió oración porque dijo, esta noche
me voy a tirar en una balsa rumbo a Estados Unidos. Esta iglesia se llamaba la Iglesia del Río porque estaba junto al río, que era un río que desembocaba en el mar y donde muchos en la noche se metían por ahí para lograr esa aventura de llegar a Estados Unidos. Entonces, este hombre pidió oración y él dijo, yo voy a ir allá a Estados Unidos, voy a trabajar, voy a conseguir la residencia y voy a ganar dinero y entonces voy a traer a mi familia. Otros hombres entonces se unieron con él. Dijeron, no, nosotros también vamos. Esperanos, vamos a hacer. Y se fueron todos los hombres de la iglesia en ese mismo proyecto. Pero claro, cuando llegaron a Estados Unidos se dieron cuenta que las cosas no son como uno las planea. Que no es que vas a estar un año, vas a ganar y vas a poder traer la familia. Que a veces la situación es mucho más compleja. Y conseguir la residencia no era tan fácil. Y a veces pasaban años. Y muchos de estos hombres, creyentes, que tenían una buena intención cuando salieron, terminaron entonces formando una nueva familia allá en los Estados Unidos. Y claro, habían dejado la suya allá en Cuba. Ya no podían volver. Así que formaron una nueva familia y por ahí mandaban algo de dinero allá. Y se sentían que estaban haciendo lo correcto, pero habían abandonado su familia. Ahora, ¿este era el plan de Dios? ¿O este era el plan de ellos? ¿Era el plan de Dios que abandonen su familia? ¿Este era el plan de ellos de querer ganar y volver a tener un negocio, una cosa, y de pronto, movidos por esa ambición, tomaron un rumbo equivocado? Y Santiago dice acá, hay soberbia en esos planes, porque vos creés que vas a salir bien, que vas a ganar y que va tu proyecto, y no entendés que Dios por ahí tiene otro plan, otro propósito. Por eso dice, en lugar de lo cual debieras decir si Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice, ustedes no saben lo que será vuestra vida mañana. Porque nosotros somos neblina que se aparece por un poco de tiempo y cuando ni te das cuenta, se desvanece. Así es la vida. Se desvanece en un instante, es un soplo. Ahora usamos este versículo para predicar el Evangelio a los incrédulos. Y le decimos, no tienes que demorar la decisión, tu vida es neblina, y está bien. Pero Santiago nos hace tomar conciencia de esta realidad a nosotros. Y nos dice, en tus planes, ten en cuenta la fragilidad de la vida. Y ten en cuenta que Dios tiene que estar en esos planes. Por eso dice, en lugar de lo cual, a ver, no está diciendo que no planees, pero en ese plan tú tienes que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, a ver, en primer lugar lo estoy llamando Señor. Él es el dueño de mi vida. Él es el amo absoluto. Él es el Señor. Si el Señor quiere, en primer lugar, si Él quiere, viviré. Acá habla de, no, nosotros vamos a ir, vamos a hacer y vamos a ganar. No, para. En primer lugar, hay que ver si Dios quiere que sigas vivo. Y si Dios quiere, podemos hacer esto y aquello. Acá no está hablando solo de una expresión. A veces los creyentes hemos adoptado la expresión y decimos, bueno, si Dios quiere, voy a hacer esto. Pero acá habla del concepto. Realmente tengo que pensar en estos planes. ¿Estos son los que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Esto es lo correcto? Porque no es solamente pensar mis planes. Y nosotros a veces encontramos argumentos para justificar. Ellos podían decir, bueno, pero es que tenemos necesidades, que acá la vida es imposible. Y argumentos que nos hacen creer que nuestros planes son lo mejor. Pero acá dice, no, Dios no quiere argumento, quiere que entiendas que Él es el soberano y tienes que someterte a Él y decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Estos son tus planes para mí? Si Dios quiere, haremos esto y aquello.
Yo me acuerdo de ese cuento de Jaimito, es un personaje acá en Argentina de los niños rebeldes o terribles, terrible. Bueno, su papá le había dado una moneda de regalo y él se fue al kiosco a comprar algo. Y el vecino le dice, chao Jaimito, ¿a dónde vas? Y él dice, al kiosco a comprarme una golosina. Y el hombre le dice, bueno, Jaimito, se dice, si Dios quiere, me voy a comprar una golosina. Jaimito dijo, no, acá tengo la moneda y ahí está el kiosco, me voy a comprar una golosina. Pero cuando llegó cerca del kiosco, una barra de pibes vino, le pegó, lo empujó, lo tiró al piso y le robó la moneda. Y Jaimito viene cabizbajo ahí a la casa y el vecino le dice, ¿y ahora dónde va Jaimito? Y él dice, ahora voy a casa, si Dios quiere. Aprendió la lección, ¿no? Es que no sabemos lo que puede pasar. Por eso, si Dios quiere, conlleva el concepto de poner a Dios en mis planes, o más bien de sujetarme a sus planes. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. Y dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y Santiago va a terminar con el pecado de omisión. Hay el pecado de comisión, que son los que yo cometo, y los de omisión, los que yo omito. Es decir, cuando uno no hace lo que sabe que tiene que hacer. A veces pasamos por alto estos pecados. ¿Has confesado y pedido perdón porque hoy no hiciste lo que tenías que hacer? Quizás te diste cuenta en la hora anterior que hoy no tomaste tiempo para orar como debieras. Es un pecado de omisión. Samuel decía, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová dejando de orar por ustedes. Él consideraba que era pecado dejar de orar. A ver, el pecado de omisión es no hacer lo que sé que tengo que hacer. Y muchas veces, cuando uno está metido, enfocado en conseguir mis planes, no hago lo que tengo que hacer. No busco la dirección de Dios, no busco el consejo, sino que hago mi plan, mi camino. Y no nos damos cuenta que el corazón es engañoso, que nos hace creer que vamos por un buen camino. Y dice Proverbios, sí, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, bueno, ustedes saben cuál es su fin. Y claro, es que estoy enfrascado en, no, porque tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto. Y acá dice, no, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Buscar a Dios primero, buscar consejo, buscar la guía del Espíritu, buscar qué dice la palabra. ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y dice, ahora te jactás en tus planes, tus soberbias, tus palabreríos, diciendo, sí, porque yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero la verdad es que tengo que someterme a Dios, humillarme ante Él y decir, Señor, tú eres el Señor. Yo creo que muchos creyentes todavía no cayeron en postrados ante la soberanía de Dios, diciendo, Señor, reconozco, tú eres el Señor de mi vida. En ese juramento, en ese hipotazo, ¿te acuerdas? Diciendo, Señor, acá estoy, para obedecerte, para hacer lo que sea tu voluntad, no la mía. Todo este capítulo nos confronta contra la soberbia que hay en nuestro corazón. Quizás puedes terminar hoy haciéndote una evaluación. Por ejemplo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Sientes que es poca? Bueno, quizás es porque no sientes la necesidad de venir a Dios, sino que crees que tú puedes solo. ¿Cómo es tu relación con el mundo? ¿Hay amistad con el mundo? ¿Cómo es tu corazón en cuanto a Dios? ¿Hay gratitud o hay queja? Porque Dios da gracia a los humildes.
¿Cómo es tu relación con los hermanos? ¿Hay pleitos? Aún en la familia, con tu esposa, tu esposo, ¿hay pleitos? Porque esto marca soberbia en el corazón. El humilde cede. Dice ahí en Filipenses que debemos proceder con humildad, estimando a los demás como superiores. La palabra superior no significa como mejores que uno. No se trata de quién es mejor, quién es peor. La palabra superior habla como si fuera una autoridad, un superior. Considerando a los demás como que son tu autoridad. Uno los trata con respeto, con temor de la autoridad. Bueno, dice, eso es humildad. Y esa es la humildad que tuvo Jesús, que nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de los discípulos. Pero si Él era el Señor y Maestro, sí, pero nos dio esa lección de humildad. Que podamos vencer la soberbia del corazón. Como decía aquel autor de ese himno tan hermoso, él decía, la cruz sangrienta al contemplar, y en una de las estrofas dice, y de la soberbia tengo horror. Que al mirarte en el espejo de la palabra, si ves que hay soberbia en el corazón, sientas ese horror. Y hoy digas, Señor, perdón. Quiero ser humilde ante ti. Perdón porque hay soberbia en mi corazón. Terminamos por hoy acá. Nos queda el capítulo 5 y espero que Dios te esté bendiciendo a través del estudio de su palabra. Hasta la próxima.